Y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de la familia, pero desde una perspectiva diferente. Y yo les voy a pedir que esta mañana también abra su corazón porque tal vez nos compete a todos los que estamos en este lugar. Hoy vamos a comenzar hablando hoy y el próximo domingo acerca de lo que son nuestros hijos. Y yo sé que alguien me va a decir, pero bueno, yo no tengo hijos, pero los va a tener o va a ser parte de su familia donde también hay hijos. Y en el caso de los solteros, sé que esto va a ser bastante interesante porque ojalá yo soltero hubiese escuchado alguna clase que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, porque nos ayuda bastante para poderlo hacer. Y esta mañana el mismo principio, mire, si usted escucha algo que yo le diga, no se vaya mal de este lugar, yo se lo voy a decir con amor, lo vamos a estudiar juntos, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa dirección y que eso nos ayude a crecer, que nos ayude a seguir adelante. Y si de pronto usted como yo ha cometido algún error, especialmente en este tema de la crianza de nuestros hijos, que el Señor nos ayude, que el Señor pueda traer paz, que nos pueda fortalecer y que nos pueda dirigir para encaminarnos nuevamente y bendecir nuestras familias. Pero quiero hablarles hoy de lo que es educando hijos. Y lo vamos a hacer en 3 escenarios y los 2 finales sobre los cuales voy a frenar. Cuando educamos los hijos hay 3 escenarios donde nuestros hijos reciben información y educación. Número 1, la casa, y ahí vamos a hablar un poco ahorita más adelante. Número 2, la iglesia, y ahí vamos a hablar un poquito también más adelante. Pero número 3, las escuelas, colegios y universidades. Y hay algo que hoy quiero compartirles respecto a eso y me voy a centrar, número 1, en la parte que corresponde a la familia, de eso vamos a hablar, pero número 2, en la parte que corresponde a la iglesia y de eso también vamos a hablar. Cómo usted y yo nos podemos comprometer y nos podemos involucrar en la educación de nuestra familia y de nuestros hijos en estos 3 escenarios. Pero hoy tengo un video que tiene que ver con el ministerio infantil, nuestra iglesia para niños, y que nuestros líderes del ministerio infantil nos quieren compartir para también entender cuál es la educación que le damos a nuestros niños dentro de la iglesia. Yo les voy a pedir si me pueden colocar ese video para que lo veamos. Transformar vidas dedicando tan solo un poco de tu tiempo. En el ministerio de niños puedes lograrlo. Jesús dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que aunque pequeña, crece y se convierte en un árbol frondoso. En el ministerio de niños, tú puedes ser parte de ese maravilloso crecimiento. Tus manos pueden ayudar a plantar la semilla del evangelio en los corazones de los más pequeños. Tu amor y tu servicio son esenciales para que ellos encuentren en Dios un lugar seguro y lleno de amor. Únete a esta increíble misión. El reino de Dios comienza con los pequeños pasos que damos juntos. Padres, sus niños son como esa pequeña semilla de mostaza, con un enorme potencial para crecer en la fe. Al servir en el ministerio de niños, están sembrando amor, fe y enseñanzas de la palabra de Dios. Ayúdenlos a crecer fuertes en su vida espiritual para que sean una bendición para muchos otros. Sean parte de este hermoso proceso. Los necesitamos en New Generation. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, el Ministerio Infantil nos ha regalado este video y se los voy a compartir a través del mensaje. Y es lo siguiente: una de las cosas que usted y yo necesitamos tal vez involucrarnos es en la educación de nuestros hijos, de la familia misma. Y la dificultad de este tema es que a veces nosotros no nos involucramos y nos quejamos de esta generación. Constantemente yo una y otra vez escucho a los adultos y mire, los solteros y los que no tienen hijos, los mejores padres del universo, ¿sabe quiénes son? Los que no tienen hijos. A veces los niños están haciendo su berrinche y tirándose al piso y yo escucho a algunos solteros que se levantan y dicen, donde ese fuera mi hijo. Mire, yo he escuchado a tantos solteros en este proceso de iglesia una y otra vez quejarse de esta generación, de los hijos de los demás, y donde este fuera mi hijo y yo lo corregiría y la correa, eso no es malo. Y yo después los veo con hijos, Dios mío, son peores, ni tocan a los niños, ni les dicen nada. ¿Por qué? Porque ser papá sin hijos es muy fácil.
El problema es cuando tenemos a nuestros hijos y constantemente nos quejamos de esta generación. Es que los niños de hoy en día, es que no respetan, es que no hacen esto, es que si les hubiese tocado en mi tiempo, es que en mi tiempo sí nos daban duro. Y entonces nos quejamos de esta generación, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por esta generación? ¿Sabía usted que en el escenario de la iglesia como tal, usted siendo padre o no siendo padre, usted nos podría ayudar a impactar la vida de uno de estos niños y que ellos, lo que se les está entregando a la iglesia, nunca se les olvide, que pueda ser una bendición para ellos, que usted y yo nos podamos comprometer en tomar uno de estos niños, en orar por ellos? Pero como a veces nos centramos en el problema que a veces pensamos son los niños, no nos invertimos en ellos. Le pregunto, usted a veces ve a los jóvenes y los jóvenes de hoy en día son dos cosas. Primero, que no se les ve la cara por el pelo. Entonces uno no sabe si lo están mirando o qué están maquinando. Y número dos, que cuando uno los va a saludar, yo no sé qué le pasa a los muchachos en este país. En mi país los niños te saludan así. Aquí te saludan como si fueran toros. Y uno dice, ¿y cómo lo enderezo? ¿Qué hago? Pero es todo lo que ocurre en este lugar. Pero usted y yo tenemos dos opciones: o nos seguimos quejando de eso o hacemos algo a favor de eso. Mi pregunta es, ¿cuántas veces usted afuera en el pasillo ha visto uno de estos niños que usted dice que es problemático, que en ningún lado se los aguantan? ¿Cuántas veces usted se ha acercado a ese niño a darle un dulce o a decirle cómo está él en ese día? Porque a veces solamente nos centramos en el problema, pero no en la solución. Y sabía que usted tenga o no tenga hijos, usted hace parte de la solución. Y es en estos tres escenarios: la familia, la iglesia y las escuelas o los lugares de educación pública o privados. Pero escúcheme, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y quiero tomar solamente estos pasajes para hablarle del tema hoy. Y hoy le voy a hablar acerca de educando hijos. ¿Cómo educar esta generación? Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese fue uno de los primeros versículos que mi esposa le enseñó a mis hijos. Y claro, yo también me lo aprendí. Y escuchándolo todos los días, pues claro. Y continúa diciendo, verso 6: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ahí las escribirás. Les hago una pregunta: ¿cuántos son papás aquí? Levanten sus manos. Pregunta: ¿cuántos de ustedes analizaron el pensum académico de la escuela de su hijo este año que lo mandaron por correo? ¿Cuántos de ustedes leyeron todo lo que le van a enseñar a su hijo este año porque lo mandaron por internet? Ahí está en la página de las escuelas. Es una obligación de ellos hacerlo. Y yo no quiero que se sienta mal con esto, solamente le estoy dando un ejemplo de que a veces usted y yo nos quejamos de algo, pero no hacemos nada respecto a ese algo. Nos quejamos de la educación pública en este país y usted y yo a veces solamente vemos lo superficial. Oh, pastor, es que los buses, nuestro hijo tiene transporte gratis, en mi país no había. Oh, pastor, es que la comida que le dan en mi país a nadie le dan comida. Pero la pregunta es, ¿sabe usted cómo están educando a su hijo en la escuela? Porque usted y yo nos quejamos del sistema de este país educativo, nos quejamos ahorita con las votaciones. Le pregunto, ¿usted ha escuchado respecto a la educación de los niños y de las escuelas públicas? ¿Qué es lo que tienen los candidatos en este tiempo para la educación de la escuela de su hijo? ¿Qué es lo que ellos están proponiendo? Porque no me quiero meter en nada de eso. El pastor llegó a hablar de política. No me quiero meter en eso. Pero a veces solamente analizamos las políticas de un candidato respecto a la parte migratoria. Es lo único que nos interesa como inmigrantes.
Pero la pregunta es, usted y yo vivimos en este lugar, usted y yo tenemos hijos en este lugar, estudian en las universidades, en el college, en las escuelas. La pregunta es, ¿usted sabe cuáles son los derechos que usted tiene para que su hijo reciba una sana educación dentro de las escuelas en este país? Pero más aún, ¿usted sabe qué le están enseñando a su hijo en la escuela? Y mire, para que no se sienta mal, yo le voy a hablar de mi ejemplo. Y yo le voy a pedir si me muestran una foto que busqué en estos días. Esta foto, aquí a su lado derecho, el 6 de septiembre del 2013, llegamos especialmente a Orlando y ahí estábamos recién desempacaditos aquí en este país. Y la otra fue el primer diciembre que tuvimos, algunos que tienen problemas con el árbol de Navidad, perdón. Eso fue en Grace del Sur, vaya, peleen con David Escarpeta, que él fue el que lo puso, nosotros no. Pero nos tomamos la foto ahí, esa fue nuestra primera Navidad, qué bonitos. Pero ¿sabe por qué se las muestro? Porque cuando llegamos a este país no sabíamos nada de cómo funcionaba la educación en este país y cometimos muchos errores. Cometimos errores. Recuerdo la primera vez que llevamos a nuestros niños o a nuestro hijo Federico había una escuela, vivíamos más hacia el norte, no sabíamos qué hacer, no sabíamos dónde se tenía que parar, no sabíamos qué teníamos que hacer, no sabíamos nada. Y aparte de que no sabíamos nada, no entendíamos ni pito. Perdóname la expresión, nada entendíamos. Y entonces, como típico hispano llegando a este lugar que no conocemos el idioma, nos reíamos de todo. Entonces yo creo que la señora nos estaba insultando y nosotros, sí, amén, yes. Y yo creo que la señora, que se quiten de ahí, que ahí no se tienen que parar, yes. Que su hijo tiene que entrarse para allá, yes. No entendíamos nada. Y entonces, como no entendíamos nada, no sabíamos cómo funcionaba el sistema en este país de educación. No sabíamos que teníamos derecho. Y escúchenme, mis amados hermanos, porque esto me lo mandó la abogada. La abogada me dijo de derechos que usted y yo tenemos en la educación de nuestros hijos. Tengamos documentos o no tengamos documentos, no tiene nada que ver. Porque nosotros a veces nos escudamos, no, es que a mí me da miedo hablar allá, me da miedo exigir porque antes me están dando. Usted tiene derecho porque su hijo está allá. Pero el asunto de todo esto es que muy pocas personas se meten o se introducen o se involucran en la educación que las escuelas dan a sus hijos. Y a veces yo colocaba mi ejemplo, nuestro ejemplo como familia, a veces yo sé falta de información, a veces yo sé las limitaciones que tiene el idioma. Y yo me acuerdo, ahorita está Fran Carrizales por allá traduciendo al inglés. Ellos eran nuestros traductores en la escuela. Y entonces llamábamos a Fran y a Steph porque vivían ahí cerca a nosotros. Era, ayúdenos, tenemos que ir allá y tenemos que hacer esto. Y si me ayuda a llamar, porque yo sé que hay una limitación en el idioma. Pero eso no significa que usted tome esa limitación para no involucrarse en la educación de sus hijos. ¿Por qué? Y escúcheme, ¿cuáles son los derechos que usted y yo tenemos como padres enviando especialmente a Texas, a nuestros hijos a estudiar a una escuela pública? Tenemos derecho a revisar documentación legal de nuestros hijos. Ellos nos tienen que dar toda la documentación legal de nuestros hijos. Usted y yo tenemos derecho a eso. Tenemos derecho a revisar materiales didácticos. No es, a veces los muchachos llegan con unas cartillas y con materiales y usted dice, y eso te lo están dando en la escuela, y usted se queda callado porque piensa que si va a hablar a la escuela entonces van a pensar mal de usted o no lo van a escuchar. No, lo tienen que escuchar. Y si no lo escuchan, usted tiene el derecho a hacer una apelación porque no le están escuchando respecto a ese material. También usted y yo tenemos derecho a recibir información sobre la educación especial de nuestros hijos. ¿Qué es la educación aparte que les están entregando? ¿Qué les están enseñando adicionalmente? Usted y yo tenemos acceso a materiales de aprendizaje de nuestros hijos. Por eso, haciendo parte de ese derecho, las escuelas mandan todo su currículo a principio de año. El problema es lo mismo. Por las limitantes y por la falta de tiempo y por todo lo que usted pueda decir, ni siquiera leemos lo que le van a enseñar a nuestros hijos. Ni siquiera atendemos lo que a ellos le van a enseñar. Pero usted y yo nos quejamos de una agenda global y decimos, es que a nuestros hijos en las escuelas les están enseñando lo que no es. Pero usted ha hecho algo por eso.
Usted ha exigido, ha protestado por lo que le están enseñando a su hijo en la escuela, y la verdad es que no, muy pocos hacen esa tarea. Y por eso terminan adoctrinando a nuestros hijos en esta agenda global que se dice que hay, y los terminan adiestrando y adoctrinando respecto a todo este problema de género. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa. A ellos no les importa su hijo y mi hijo a nivel individual, les importa todo un sistema. Pero como usted y yo no protestamos, ni hablamos, ni nos interesa lo que le están enseñando a ellos, solamente nos quejamos de algo que no hemos querido tomar la rienda sobre ese algo. Mira, la abogada me decía que tenemos derecho al consentimiento requerido para ciertas actividades dentro de la escuela. Significa que si hay una actividad en la escuela que a usted no le guste o no esté con sus principios, usted tiene el derecho a decir: mi hijo no va y no estoy de acuerdo con esa actividad. Pero como hacemos parte de donde va Vicente, para allá va toda la gente, entonces ahí está mandando usted a su hijo. Mira, el 31 de octubre vamos a tener aquí lo que es el Día de los Niños. Y es la celebración del día de la Biblia. No es que usted los mande disfrazados. No tiene nada que ver con esa celebración. Pero en las escuelas vienen y a usted como creyente les hacen todas estas celebraciones a sus hijos. El baile antes del 31 de octubre, el mismo 31 de octubre, que vayan disfrazados, que vaya todo esto. Y usted, ¿cómo hace parte? Número uno, ni protesta. Y número dos, ahí está el día anterior consiguiéndole el disfraz a su hijo para mandarlo disfrazado. Y uno dice: Dios mío, entonces, ¿de qué se están quejando? Es que en las escuelas nos los están adoctrinando mal. Pero ¿de qué se queja si usted está haciendo parte de lo mismo? Usted no está diciendo nada. Y la abogada me decía: tenemos derecho a saber qué está aprendiendo nuestro hijo y quién le está enseñando. Significa que si usted, un profesor o una profesora, usted duda no solamente de sus capacidades, sino de sus valores éticos y morales, usted tiene el derecho a apelar en contra de eso y que le cambien a su hijo de clase. Pero a veces no lo hacemos, nos aguantamos. Y mira, hermanos, quedarnos callados es lo mismo, hacer parte del mismo pecado. ¿Quiénes les enseñan a sus hijos? Yo tenía hace muchos años, en el primer jardín que mi hijo Federico David estaba, tenía tal vez 3, 4, 5, 6 años. Las dueñas del jardín eran amigas nuestras, hermoso jardín, pero un día llevaron a una psicóloga, y no tengo nada que ver nada problema con la psicología. Hay psicólogas cristianas que, mis respetos, los valores y principios para manejar ciertos temas. Pero esta psicóloga vino y comenzó a hablar de cómo llevar la familia. Y el tema excelente. Pero cuando vi su estilo de vida, su hoja de vida y todo lo demás, divorciada, separada, su niña con problemas sexuales, y yo decía: ¿y esto cómo nos va a enseñar de la familia? O sea, no entiendo. ¿Cómo me va a enseñar del matrimonio si ella está mal? ¿Cómo me va a dar principios de cómo amar a su pareja si ella no lo hace porque no tiene? Ahí sí, como aquella que se encontró Jesús: 5 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. ¿Cómo nos va a enseñar los principios? La pregunta es: ¿quién le está enseñando en la escuela a tu hijo? Porque tú tienes derecho a apelar si no te gusta quién le está enseñando en la escuela a tu hijo. También la abogada me decía: tenemos derecho a la libertad religiosa y a participar en actividades o clubes relacionados con nuestra fe dentro de la misma escuela. Esto es un derecho fundamental dentro de la escuela. Significa que si hay un club de cristianos como de otra religión, tienen derecho a reunirse y nadie les puede decir nada. Su hijo y mi hijo pueden ser parte de ese club. Sin que tenga bullying, sin que les hagan la vida imposible, tienen derecho a estar en ese lugar. Por eso, ¿alguna vez usted ha animado a sus hijos a que busquen un club de esos dentro de la iglesia? No. ¿Por qué? Porque ustedes creen que la educación de la iglesia solamente es 45 minutos que los tenemos aquí una semana, cada semana. Y mis amados hermanos, es un trabajo conjunto donde todos participamos en la educación dentro de la familia. También a partir del 2021 se exigió que los padres den su permiso antes de que se les enseñe a los estudiantes sobre sexualidad. Significa que las escuelas no tienen autoridad y libertad para enseñarles de sexualidad a nuestros hijos.
Si a usted le llega su niño de 10, 11, 12 años y comienza a hablarle de temas sexuales, si usted no está de acuerdo con eso, vaya a la escuela y prohíba que se le enseñe ese tema. ¿Sabe por qué? Porque aún la sexualidad de una manera correcta en casa se le debe enseñar a nuestros hijos. No permita que otro le adoctrine a su hijo sexualmente, porque le van a llenar la cabeza de un montón de cosas y después usted dice, ay, la agenda global, ay, el LGTB que no sé qué, y el montón de palabras que hay. Ay, ellos no lo están adoctrinando. No, usted está permitiendo que se lo adoctrinen por no involucrarse en la educación de su familia y por no protestar. Mira, a veces nosotros somos protestantes con cosas tan insignificantes, y eso pasa a veces dentro de la iglesia. Pastor, aquí, ¿por qué no se hace así? Vaya a la escuela y proteste a ver de esa forma. Protesta en el lugar donde usted quiera, pero hágalo. ¿Por qué? Porque tenemos ese derecho. Y mire esta última ley que ella me mandó. Dice la ley SB 14 de septiembre 1 del 2023. Dice lo siguiente: entra en vigor la ley de Texas que prohíbe las intervenciones quirúrgicas y hormonales de transición de género para menores de edad. Significa que ellos no tienen el derecho a tocar el cuerpo de nuestros hijos. Pero usted y yo nos tenemos que involucrar en eso. Usted y yo debemos conocer eso. ¿Cuáles son nuestros derechos? Y esto la abogada me decía: pastor, eso no tiene que ver con que tengan o no tengan documentos. Es un derecho que está en la ley, por encima de cualquier papel o documento legal que tengamos en este país. Es un derecho que usted y yo deberíamos de ejercer. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Y cómo usted y yo podemos ser parte de la educación de nuestra familia? Número uno, la tradición accional. Y esto tiene que ver con el ejemplo. Número uno, Deuteronomio versículo 6, capítulo 6, verso 4. Mira lo que dice, y aquí es donde entendemos que el ejemplo vale más que 1000 palabras. Usted puede estarle hablando y queriendo enseñar a sus hijos, pero si no es un buen ejemplo, su ejemplo de vida va a tomar más autoridad que sus mismas palabras. Y mira lo que dice Deuteronomio, lo que leíamos al principio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué es lo que Dios le dice a su pueblo, donde ellos, los adultos, necesitaban ser accionales? Accionarse respecto a este tema. Y les dice: amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas a Dios. Este era un ejemplo que los adultos necesitaban darle a sus hijos, no los hijos a los adultos. Porque a veces hacemos sentir a los hijos culpables de algo que no hacen, cuando realmente el responsable somos nosotros como adultos. Y esto de amar con todo el corazón a Dios, con toda el alma a Dios y con toda la fuerza a Dios, es un ejemplo, una acción que los adultos deben tomar en casa para darle ejemplo. ¿A quién? A sus hijos. No son los hijos ni los niños. Por eso a veces yo veo niños y hijos viniendo solos a la iglesia, y mire, me da tristeza y dolor en el corazón, porque los papás deberían de ser los primeros aquí en la iglesia, amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, todas sus fuerzas, y enseñándole a sus hijos cómo es y qué es amar a Dios. Pero ¿quiénes lo hacen? Lo primero es una tradición accional. Son los padres o los adultos lo que enseñamos esto en casa. Por eso la ley que mandaba, la ley, mandatos y preceptos, dice Dios a su pueblo: lo respetarás, perdón, lo repetirás a tus hijos. Ahí es donde está la tradición verbal. Hablarás de ellos. ¿De qué? De esos mandatos que Dios les estaba entregando. Pero ¿a quién les está dando la orden? A los adultos. A los adultos les está diciendo: hablen de estos mandatos, leyes y preceptos que yo les entrego a sus hijos, repítanselo a ellos, hablen de ellos. ¿En dónde debemos hablar acerca de Dios? Mire, en nuestra casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. ¿Y qué tiene que ver eso? Con un estilo de vida. La pregunta es: ¿cuáles son las conversaciones de su casa? Cuando están en la mesa, cuando están en la cocina. Porque es que nuestros hijos se están alimentando de esa educación. Y le estoy hablando de la educación en casa que Dios manda. La familia debería entonces, en medio de esas conversaciones, tener un privilegio y un aprovechamiento, accionar esa ley
o esa tradición a través de nuestro ejemplo para poder hablar todo lo que a nuestros hijos les pueda bendecir y beneficiar. Pero ¿cuáles son las conversaciones dentro de casa? Yo no sé en su casa, pero por eso le estoy preguntando, analícese. También lo que Deuteronomio dice, y los atarás a tu mano y los colocarás en tu frente. Y esto tiene que ver con un testimonio visible de en qué creemos a través de lo que hacemos. Porque en el caso de ellos, y esto se convirtió todo un ritual de oración, se pegaban una parte en la mano, otra parte aquí arriba por encima de la frente, y lo que representaba eso en sus oraciones, en el caso de los judíos, era que Dios tenía el control de sus acciones y Él tenía el control de sus pensamientos y de sus emociones. Y entonces ellos lo transmitían a sus hijos a través de estas oraciones. ¿Y cómo lo hacían? Aún verbal, pero físicamente por medio de estos símbolos. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Ellos están entonces repitiendo a sus hijos a través de sus propias acciones. Están enseñando, están dándoles algo. Y dice, y las escribirás en tus puertas y en tus muros. Y eso tiene que ver con educación familiar. Mire, en Colombia, yo no sé, aquí no he visto tanto. En Colombia en diciembre, los almanaques más famosos eran los de viejas en pelota. Y perdóneme, es para que me entienda. Y usted iba a las desnudas. ¿Qué pensará un francés de esta palabra? No, es desnudas. Y entonces, si usted iba a una ferretería, si usted iba a una tienda, si usted iba a un negocio, lo primero que había, el gran almanaque de cerveza, de licor, de lo que sea, con eso. Pero ¿sabe qué es lo que más me daba tristeza? Que habían papás que lo ponían dentro de la casa. Y habían papás que se lo permitían a sus hijos colocarlo dentro de los cuartos. Imagínese el muchacho con ese problema hormonal en plena pubertad, juventud, y con un almanaque como estos al frente de su puerta. O sea, por Dios bendito, pensemos. Y mira, mis hermanos, lo que dice Deuteronomio 6:20 es que las escribirás en tus puertas y en tus muros. Y ellos tenían esta tradición para que todos leyeran dentro de la familia y dentro de la casa que era lo que Dios les había ordenado y por qué lo tenían que hacer. Hasta los niños lo hacían. La pregunta es, ¿qué hay escritas en las paredes de sus casas? Yo sé que no va a escribir con marcador, pero ¿se ha puesto a pensar de los cuadros que usted cuelga en casa? ¿Se ha puesto a pensar de las frases que hay en su casa? Y yo tal vez le hago pensar en esto para que cambie lo que usted coloca en casa y sus hijos están constantemente leyendo y constantemente en medio de esa influencia. ¿Por qué? Porque esto forma todo un panorama y un ambiente dentro de casa espiritual que beneficia y favorece la educación de nuestros propios hijos. Pero ahí es donde usted y yo necesitamos accionar algo. Usted y yo, recuerde, todo esto se lo está diciendo Dios a los adultos, no a los niños. Los adultos eran los que necesitaban a través de su amor a Dios con todas tus fuerzas, toda su alma y todo su corazón, enseñarle a los niños cómo se tendría que amar a Dios. Los niños aman a Dios conforme a lo que ven en sus papás de cómo ellos aman a Dios. Mira, yo lo veo constantemente con los niños y es en el caso de nosotros como pastores. Si yo veo que hay papás que nos aman a nosotros, los niños están detrás de nosotros. Ay, pastor, ¿cómo lo quiero? Pero si yo veo que los papás no nos pelan, ahí está el niño. ¿Qué hubo, Federico? Porque nosotros en la acción demostramos qué es lo que nuestros hijos deben hacer. Número 2, tradición verbal. La primera, la accional, lo que usted y yo tenemos que hacer. La segunda, la verbal. Mis conversaciones familiares. Deuteronomio 6:20. Vaya conmigo, Deuteronomio 6:20 dice: mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tus hijos, tradición verbal. ¿Qué le dirás a tus hijos? Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Significa que éramos esclavos y Dios nos libertó y por eso obedecemos sus mandamientos. Tradición verbal. Pero escúchame lo que ocurre con la tradición verbal dentro de casa.
Dentro del pueblo judío lo que se hacía es que el niño hasta los 12 años, la mamá les enseñaba todo lo que tenía que ver con la ley y se las ayudaba a memorizar. Eso no significaba que el papá estaba por allá rascándose la cabeza. No, el papá estaba siendo presente y buen papá y el ejemplo del amor y el temor a Dios. Pero después, a los 13 años, el papá tomaba al niño y le enseñaba un arte, un oficio, un trabajo, y le ayudaba a ejecutar, le ayudaba a accionar lo que su mamá le había enseñado. ¿Y qué era? Hacer un buen testimonio conforme a la ley de Dios. Ese era el trabajo del papá. Significa que era más fuerte todavía. Era enseñarle al niño de cómo toda la parte educativa, lo que la mamá le había enseñado a memorizar, cómo llevarlo a la práctica. Y era una tarea conjunta. Y ahí encontramos entonces la necesidad y el trabajo de la educación de esta generación en casa. Y ahí entonces entran las conversaciones familiares, porque ahí es donde nosotros nos podemos preguntar cosas que son bastante importantes. Si su hijo viene con usted y le dice: papá, ¿por qué somos tan bendecidos? Porque yo soy muy buen trabajador. Papá, ¿por qué tenemos un carro tan bonito? Es que he trabajado día y noche. Papá, ¿por qué a nosotros nos va tan bien y al amiguito que está en mi escuela no tiene ni con qué comer? Es que yo me mato día y noche para poderles traer comida sobre la mesa. Y esto no era lo que estaban haciendo ellos en su tradición verbal. Porque cuando usted y yo decimos: no, es que todo es de Dios, es que todo lo que tengo es por Él, entonces enséñeselo a sus hijos, enséñelo en casa. No ponga a Dios por encima de lo que usted ha hecho, porque usted y yo podemos ser muy buenos en lo que hacemos, pero si Dios no está con nosotros, le aseguro que no tendríamos nada. No tendríamos nada. Yo conozco compañías donde hay más profesionales de alguien que viene a la iglesia, y a esa persona es a la que terminan ascendiendo a un puesto especial. Y los otros sabían más, conocían más, eran mejores, tenían más tiempo. Y eso nos demuestra que no es por nuestro conocimiento quienes seamos, es por la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Y cuando usted y yo lo reconocemos, enséñeselo a sus hijos como tradición verbal. Papá, y ese carro tan bonito, Dios me lo regaló, Él es el que nos provee todo. Papá, y el mercado que trajiste, Dios nos proveyó sobrenaturalmente y tenemos abundancia aún para compartir, pero fue Dios. Papá, y tu trabajo, qué bendición, Dios me bendijo, hijo, su gracia y su misericordia sobre mi vida. ¿Y qué es eso? Una tradición verbal de educación para nuestros hijos. Mis amados, escúcheme. La pregunta de los niños, o la pregunta que Deuteronomio se hace es: y mañana cuando te pregunten tus hijos diciendo ¿qué significa lo que Dios ha mandado? Y entonces la respuesta era esta. Y sus papás tenían que decirle: nosotros éramos esclavos, no teníamos nada, estábamos mal, estábamos endeudados. Esto era lo que éramos antes. Porque ellos deben saber de dónde salimos y poder también dar gracias de dónde usted y yo salimos. Y dice: y Dios nos ordenó cumplir con sus mandamientos. Significa que los padres, cumpliendo los mandamientos de Dios, tienen un derecho legal para decirle a sus hijos: y ustedes también deben cumplir lo mismo que nosotros estamos cumpliendo. Pero ¿cómo va a obligar usted a su hijo que cumpla algo que Dios está pidiendo si usted no lo hace? Si usted no lo cumple. Yo conozco papás que están enseñándole a sus hijos a diezmar y nunca han diezmado. Hijo, si te acercas a Dios y le diezmas al Señor, Él te va a bendecir en todo. Hágalo usted primero y después enséñelo. Porque es que esa es la estructura de la educación. Por eso lo primero es lo accionar, o la parte de acción. Lo segundo es lo verbal, lo que usted diga. Pero por encima de lo que diga está lo que usted hace. Ahí es donde está lo que Dios nos está enseñando en esta mañana, la educación de la familia. Y dice: para que, lo primero, Dios nos ordenó cumplir sus mandamientos para que nos vaya bien. Los adultos sabían por qué estaban cumpliendo los mandamientos. Y era para que les fuera bien. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que cuando yo leo todo el pasaje completo, la pregunta viene de algún lugar. Y si a mí mi hijo me pregunta sobre algo, es porque está inquieto respecto a ese algo. Significa
que nos pueden preguntar y decir: papá, pero a nosotros ¿por qué nos va mal en todo? Nada nos sale, todo es un problema. Y entonces ahí tú y yo podríamos decir: hijo, es que yo he sido muy infiel con Dios. Yo no diezmo, yo no ofrendo, yo no lo amo con todo mi corazón, voy a la iglesia cuando me dé la gana. Si usted quiere ser realmente honesto. Pero qué tal que la pregunta sea diferente: papá, nosotros ¿por qué nos va tan bien? Yo veo a tanta gente sufriendo aquí intentando vivir, pero yo veo que nosotros hemos vivido muy tranquilos. ¿Por qué? Entonces ahí tenemos usted y yo la opción de decirle: es que, hijo, yo antes no era nadie y era un esclavo. Estaba en pecado, estaba mal, pero conocí a Dios y comencé a ser fiel con Él, y ahora lo amo con todo mi corazón, y me acerqué a Él y comencé a servirlo y comencé a hacer todo lo que Él me decía, y Él me dio de su gracia, de su amor, y Él comenzó a proveer, y Él comenzó a ayudar, a traer contactos de oro, y por eso, por Dios, es que tenemos todo lo que tenemos. Tradición verbal. Pero de algún lugar tiene que surgir la pregunta: o porque nos va bien o porque nos va mal. La pregunta es: ¿tienes la capacidad de darle la respuesta a tu hijo honestamente? Porque a veces la respuesta para salir por la tangente es: yo no sé, hijo, ahí estamos trabajando y echándole ganas, pero yo no sé. Como que Dios se levantó en contra de nosotros, dicen algunos. Peor, mejor no le diga nada, va a enredar al pobre muchacho, porque grande se va a amargar con Dios, porque es que siempre nos fue mal en la casa y fue culpa de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque es que mi papá me lo decía. Mi papá siempre me decía que Dios no nos bendecía. Mi papá siempre me decía que a él no lo escuchaba a Dios. Mi papá siempre me decía que es que Dios era malo, y por eso hoy yo no quiero nada con Dios. ¿Qué? Tradición verbal. Ahí es donde está la educación, mis amados hermanos, de esta generación. Ahí es donde está la educación de esta generación. Las escuelas, ¿está usted involucrado en lo que le enseñan a su hijo? En su casa, ¿le está enseñando bien a su hijo a través de sus acciones y de su parte verbal? Pero déjeme termino con esta, y es en la iglesia. Mire, hay un peso tan grande que los papás colocan sobre nosotros como pastores, y su hijo solamente está aquí 45 minutos, hermanos. Mi pregunta es: como usted igual se quiere involucrar en la enseñanza de sus hijos en la escuela, ¿por qué no se involucra en la enseñanza de sus hijos en la iglesia? Yo como pastor le pido y le ruego en esta mañana: todos los que tenemos hijos deberíamos donar un domingo al mes al ministerio infantil. Un domingo. Pastor, es que a mí no me gustan los niños y trabajo con ellos y estoy muy cansado. Aunque sea en la recepción cuidándolos. Pero es injusto que usted le entregue la educación eclesial o cristiana de sus hijos solo a la iglesia, sin saber lo que la iglesia está haciendo, cómo funciona, cómo se va el manejo de todo el sistema, y al final usted termina mal con uno. Es que en la iglesia no me le enseñaron a mi hijo. Es que miren, en la iglesia ya fue donde le enseñaron esto. Es que mi hijo está diciendo palabras y yo creo que fue en la iglesia. Involúcrese. Involúcrese. Y yo como pastor esta mañana le pido con todo mi corazón, porque necesitamos. Todo papá que haya en este lugar, así sus hijos sean grandes o pequeños, deberían donar a la iglesia un domingo de su mes. ¿Por qué? Porque usted necesita saber qué se le está enseñando a sus hijos. Mire, y en esta competencia, digo competencia es una palabra muy cómoda, pero la tengo que decir, de las iglesias aquí en Houston que están peleando por los que ya están adentro en vez de irse a evangelizar a otro lado, ¿sabe qué es lo que más jala? El ministerio infantil. Yo tengo una señora que un día vino a mí hace muchos años cuando estábamos comenzando en el hotel y me dijo: pastor, dígame a mi hijo qué le van a dar en el ministerio infantil. Yo le dije: pues allá hay alguien y les van a enseñar. Recuerdo que estaba Noel y Miriam, que por ahí está, ellos eran los encargados del ministerio. Yo les dije: les van a enseñar algo, ahí tienen su clase, van a dibujar algo. Y me dije: y es que no tienen Nintendo. En ese tiempo era el Nintendo. Y es que no tienen Nintendo, yo no veo ni pantallas ni televisores. Es que mi hijo entonces no va a jugar mientras está en su clase. Y a mí, como estaba recién llegado, yo dije: ¿y ella por qué me dice eso? Claro, en la competencia malsana de las iglesias en este lugar, ¿cómo jalan a nuestros hijos? No con una enseñanza, no con la parte espiritual,
los descrestan con un cuarto de juegos impresionante para que su hijo, cuando usted está aquí recibiendo, llorando, levantando las manos, esté allá jugando play. Porque lo están entreteniendo, no le están enseñando. Pero como usted no está involucrado en la vida espiritual y en las clases de sus hijos, aún dentro de la iglesia, ¿cómo se va a dar cuenta? Entonces ahí es donde el niño viene, y el niño viene: papá, aquí ya no quiero estar, aquí no hay juegos, aquí no pasó bueno. Y usted está dejando de lado toda su edificación espiritual por hacerle caso a su hijo, porque su hijo quiere estar donde tienen play con pantallas gigantes para irse a jugar mientras usted está aquí en el templo. Pero ¿por qué ocurren esas cosas? Porque usted no está involucrado, hermano. No está involucrado, involúcrese. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué le enseñan allá atrás a sus hijos? Y no le estoy diciendo que sean cosas malas. Yo mismo estoy al pendiente del pensum que allá enseñan, y de las clases y de todos los demás. A sus jóvenes adultos, a los niños, todos nosotros lo conocemos. Pero la pregunta es: ¿usted lo conoce? Porque a veces usted viene y dice: ay, es que siento a mi hijo muy rebelde, yo creo que fue en la iglesia. A ver, no, tampoco pues. Nosotros tenemos a su hijo aquí 45 minutos y no, la rebeldía la trae de la enseñanza en casa. Allá usted debe analizar qué es lo que está ocurriendo en casa, su familia, su matrimonio, qué es lo que está accionando para cumplir lo que Dios le pide, cómo le está mostrando el ejemplo a sus hijos. Y no lo quiero condenar, y recuerde lo que dije al principio: no se enoje conmigo. ¿Sabe por qué me calvié? Para que me dejen de agarrar del pelo cuando se van enojados de aquí. Ahí me quisieran agarrar del pelo: pastor, usted dijo. En cambio así no me pueden agarrar. Mis amados hermanos, la educación de la iglesia depende de nosotros. La educación que le damos a nuestros niños en la iglesia depende de nosotros. Pero yo vuelvo a lo mismo. Mire, necesitamos su ayuda, no que ustedes dañen. Si usted va a ir a participar de nuestros niños, agréguenos un valor. No se vaya ya a chismosear, a hablar mal, no, por eso todo el proceso dentro de la iglesia. Ayúdenos a educar, a bendecir. Y solteros, aun si ustedes no tienen niños, trabajemos por esta generación. Eduquemos esta generación. Tal vez es un niño que necesita amor, que necesita comprensión, que necesita paz, pero usted solo lo ve corriendo por aquí, se está quejando de él. No vaya ya. Haga parte de lo que la iglesia está tratando de darles, esos 45 minutos de paz, de tranquilidad, que los niños se sientan bendecidos, que se sientan únicos, que se sientan amados, que se sientan comprendidos, porque ya tienen bastante con toda la semana en la escuela y con todos los problemas de sus casas. Ya tienen bastante. ¿Por qué no hacerles un oasis dentro de la iglesia? Y ahí es donde usted y yo podemos participar. Pero yo los reto en esta tarde, porque sí necesitamos como iglesia que nos ayude. El ministerio donde más deberían haber voluntarios debería de ser ese. ¿Por qué? Porque si usted y yo somos los que más nos quejamos de esta generación, y es que la generación de cristal, y recuerde, yo hace 8 días hablé de eso. Pero usted y yo tenemos la opción de seguirnos quejando o hacer parte del proceso de bendecir a otros. De cuando veamos los muchachos por ahí corriendo como locos, usted no crea que se tomó un Red Bull o 3 cafés. No diga: este niño está buscando comprensión. Ya me di cuenta ya en las clases que este niño necesita amor, que este niño necesita aceptación. Entonces, como usted ya lo sabe, ¿qué va a hacer? Hey, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Y va a notar que el niño se frena, y va a ver a alguien que se puso a su altura, y que alguien a su altura le está diciendo que es valioso y es importante. Pero ¿cómo lo va a hacer usted? Deje de quejarse, mis amados hermanos. Ayúdenos. Y yo, antes de orar, si quiero hacer esta convocatoria. Yo no sé si alguno de ustedes hoy Dios les habla que necesitan ayudarnos en este hermoso ministerio. Nosotros no entretenemos a los niños. No tenemos televisores allá con PS ni con Nintendo, nada de eso. Les damos un currículum, les damos una clase específica, les llevamos todo un sistema de lecciones para que ellos crezcan, para que Dios les hable, les enseñamos la Biblia. Por eso lo del 31 de octubre, realmente estamos cumpliendo la tarea como iglesia, pero necesitamos de una ayuda y una tarea conjunta. Y yo no sé, aquí está en el ministerio infantil, si aquí atrás hay varias personas, está Sandrita,
Bendiciones, Sandrita. Juntamente con Daniel son una bendición. También está Coco, creo que la vi por ahí, aquí está. Estas son las líderes del Ministerio Infantil. Ahí está Adri también. Sí, aquí está Adri. Gracias, Adri. Y está Natalia, que es también la líder del Ministerio Infantil. Y yo le voy a pedir antes de orar, si alguien en esta tarde siente ese amor por lo que les estoy hablando, involucrarse con nosotros, ayudar a bendecir a nuestros niños, jóvenes, usted tenga hijos o no los tenga, si hoy quiere hacer parte de esto, antes de llorar, yo quisiera que usted pudiera hacerlo. Y no sé quién estaría interesado en esta tarde en hacer parte de nuestro ministerio infantil y que nos puedan donar una semana al mes, un domingo al mes, un solo domingo, en cualquier área, ayudando a un profesor, llevándole el snack a los niños, o aprendiendo a enseñar una clase, o allá atrás en registración, cuidando a nuestros niños, porque también necesitamos personas que los cuiden, porque allá no pueden entrar adultos. Una vez se cierre esta puerta, por favor no me abra esta puerta. Y una vez allá se cierre, ya ningún adulto puede entrar ni a los baños de ese sector, porque protegemos y guardamos esta zona de los niños, pero necesitamos que nos ayuden. Y no sé si esta mañana el Señor a alguien le habla de este ministerio y nos donarían un domingo al mes, solo un domingo al mes. Si levantan sus manos, no sé, por aquí hay varias manos levantadas y les van a entregar unas hojas para que se inscriban. Ellos les dan toda la información necesaria, les dicen cómo hacerlo, también las posiciones que ustedes nos pueden ayudar. No solamente es dar clases a los niños, definitivamente al principio no, es aprender el sistema, ayudar a alguien más, es estar en registración, pero alguien más que quiera ayudarnos, aquí está. Gracias, Jainel. Tú nos ayudas allá siempre. Escúcheme algo antes de orar. Si usted hoy lo va a hacer, yo le pido, hágalo de todo corazón. Y gracias por ayudarnos a bendecir esta generación y a cambiar el corazón de nuestros niños. Así es que Dios nos guarde y Dios nos guíe para poderlo hacer. ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso a ellos por ayudarnos? Gracias. Si hay alguien más, por favor, allá afuera vamos a tener una mesa de inscripción para que usted lo haga. Pero necesitamos urgentemente que como padres hagamos parte de la educación también de nuestros hijos dentro de la iglesia. Y yo les pido, por favor, conéctese. Es algo maravilloso. Amén. ¿Por qué no se para ahí donde usted está? Vamos a orar esta mañana. Y recuerde, si este tema para usted es un reto, porque ahorita o no es papá o sus hijos están pequeños, que en esta mañana el Señor pueda guiarnos, ayudarnos. Si hay algún papá que ya sus hijos estén grandes y me dice, pastor, no, ya valió, ya cometí todos los errores que usted dijo. Aquí es donde usted y yo con la experiencia podemos ayudar a otros, podemos bendecir a otros, podemos enseñarle a estas parejas nuevas, a estos padres primerizos, de cómo hacerlo, cómo levantarlos, cómo ayudarlos. Aquí es donde usted y yo todavía tenemos mucho que hacer. No solamente con nuestros hijos, orando por ellos, intercediendo por ellos, sino también por otras parejas, otros matrimonios que lo necesitan, que no cometan los mismos errores que tal vez usted y yo cometimos. Pero mis amados hermanos, eduquemos a esta generación. Y la parte de educarlos no es señalándolos, no es juzgándolos, no es criticándolos, no es gritándolos, no es confrontándolos, no, es con nuestro ejemplo. Eduquemos a esta generación. Amémoslo, respetémoslo, honrémoslo, pero demostrémosles a través de nuestras acciones que es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Que ellos vean en nuestro ejemplo y en nuestro modelo todo lo que después les vamos a enseñar verbalmente. Que ellos vean con nuestro ejemplo todo lo que es estar metidos con Dios, hacer lo correcto, lo íntegro, lo recto. Que ellos lo vean con nuestro accionar. Señor, yo te lo pido en esta tarde, Padre. Mi oración es por las familias en este lugar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que tú nos hables, que tú, Señor, puedas colocar óleo fresco de sanidad, de paz en medio de nuestras familias, Señor. Yo sé que muchos tal vez nos hemos equivocado en el proceso. Otros, Señor, aún están a punto de darse por vencidos, Señor, en esa construcción de familia. Otros, Señor, tal vez solo se equivocaron y tú les has dado nuevas oportunidades. Pero hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor. Hoy oramos, Señor, a favor
de las familias, Padre. Ayúdanos en este país, Señor, en la educación que nuestros hijos están recibiendo, Padre. Ayúdanos, Señor, en la educación y preparación que las familias, Señor, están dando a esta generación. Ayúdanos como iglesia a darle lo mejor a nuestros hijos, Señor, principios, valores, Señor. Pero ayúdanos ante todo a todos los adultos que estamos en este lugar, a modelarle a nuestros hijos y a esta generación, Señor, lo que es amarte a ti con todo lo que tenemos y con todo lo que somos, Señor. Yo te lo pido, Señor, en este día, Padre. Oro por la iglesia, Señor, y te pido ayúdanos a levantar y a trabajar para esta generación, Señor. Padre, porque ahí están los profetas, apóstoles, pastores, Señor. Ahí están todos aquellos, Señor, que nos reemplazarán a nosotros en este lugar, Señor. Muchos de ellos se pararán en un futuro y en este lugar predicarán, otros cantarán, otros adorarán, otros servirán, otros enseñarán, Padre. Pero están ahí, Señor, tal vez aquí a una pared de distancia, Señor. Están allá escuchando tu palabra, están allá escuchando tu voz, están allá siendo, Padre, enseñados, Señor, en el temor de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a que trabajemos conjuntamente a favor de esta generación, Padre, porque muchos de esos niños, su comportamiento y lo que más nos están gritando, Señor, es que nos necesitan, que necesitan de nosotros. Y por eso, mis amados hermanos, cada vez que usted vea en la iglesia a un niño portándose mal o corriendo, siendo imprudente, ámelo, ore por ese niño. No se vaya como defensor de los derechos de otros a tengo que hablar con su mamá, y allá están criticando y juzgando a los papás del niño. No oren por el niño, acérquense al niño. Y si algún día se le atraviesa un carrito, un regalo, tráiganselo al niño para que el niño sienta que es bien importante, no solamente para su familia, sino para ustedes y para la iglesia. Señor, ayúdanos a que en este lugar podamos tener un ambiente propicio para levantar, Señor, esta generación, y que ellos te amen como ven que nosotros te amamos, y que ellos te obedezcan como ven que nosotros te obedecemos. Yo te lo pido, Señor. Levante sus manos a Él. Yo quiero que oremos por nuestras familias. Ore por su casa. Si usted todavía tiene hijos, ore por su hogar, ore por su generación, tal vez sus nietos, sus hijos. Pero mientras adoramos, coloque toda su familia en las manos del Señor en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.